en el bolsillo una batería, o más de una probablemente, así que a todos nos toca este tema, ¿vale? El tema se llama batería de agua orgánica, a ver si al final de la charla entendéis un poco a ver en qué realidad nos encontramos y a qué nos dedicamos. Vale, para iniciar quería darle un pequeño contexto histórico al tema energético, ¿vale? Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico que ha llevado a cabo la humanidad a lo largo de toda su historia. En los inicios fue muy lento el desarrollo tecnológico, pero poco a poco se fue aumentando la tecnología y fundamentalmente a partir de mitad del siglo pasado el crecimiento y el desarrollo tecnológico fue bestial. ¿Vale? Eso va relacionado íntimamente con el consumo energético, porque de hecho íbamos desarrollando tecnología por y para obtener energía, ¿vale? Esa tecnología nos permitió desarrollarnos como sociedad humana a unos niveles nunca vistos. De hecho, en la actualidad alcanzamos casi o más, creo que hemos pasado la cifra de 8.000 millones de seres humanos. Y todo es gracias al desarrollo tecnológico y a la utilización de energía, ¿vale? Como habéis visto, la evolución del desarrollo tecnológico y la evolución de la población humana y del consumo energético se han disparado. Son una curva que se denomina exponencial, ¿vale? Están íntimamente relacionadas y se van a relacionar mucho con otra que vamos a ver un poquito más adelante. ¿De dónde hemos obtenido fundamentalmente la humanidad la energía? Pues hasta la actualidad la mayoría de la energía viene de fuentes de energía fósiles, es decir, de energía química que se acumuló durante millones de años y que nosotros hemos dado uso. Estos son el carbón, el petróleo y el gas natural, como la mayoría sabréis. Pero este consumo de esta energía no nos ha salido gratis. Tiene un peaje. Y ese peaje es el CO2, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, de la misma manera que antes, la gráfica es exponencial. A partir de mediados del siglo pasado, las emisiones de CO2 se dispararon. Y todo para obtener energía, para mantener nuestro nivel de vida, para mantener una población a nivel global a un nivel de vida cada vez mayor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que todos sabemos, el aumento de la temperatura global, algo que es desde el punto de vista científico incuestionable, aunque haya ciertos personajes que quieren cuestionarlo, pero es una opinión. Pero los hechos científicos no son opinables, son contrastables sí o sí, con datos científicos, no con opiniones, ¿vale? Este es el aumento de la temperatura global, es una representación que creó la NASA porque es muy visual, apenas tiene números, pero se ve perfectamente cómo la temperatura del planeta ha ido incrementándose, fundamentalmente a partir de los años 80, es decir, pocas décadas después de mitad del siglo pasado, o sea, de mitad del siglo pasado, que es cuando se despuntó el consumo energético. Por lo tanto, el aporte antropogénico, es decir, el aporte de la humanidad al cambio climático es incuestionable desde el punto de vista científico. Para que tengáis una comparación, la anterior era datos globales de la NASA y esto es de la Asociación Española de Meteorología. Y casan perfectamente. A partir de los años 80, la temperatura empieza cada vez a ser mayor. La temperatura promedio, ¿de acuerdo? Puede parecer insignificante 1 o 2 grados, pero esos 2 grados pueden suponer un cambio muy drástico. Por lo tanto, si queremos evitar un desastre climático, tenemos que ir hacia una descarbonización de nuestra economía, de la energía. ¿Cómo conseguimos esto? Pues ahora veremos cuáles son las tendencias hacia esa descarbonización, ¿vale? Pero también quería hacer hincapié en que hay distintos escenarios en función de cuánto continuemos emitiendo. En función de ello,
Pues podemos tener escenarios muy catastróficos en los que si seguimos la tendencia actual, la temperatura a finales de siglo se disparará. Si seguimos con los compromisos que tenemos actuales, subirá a 3 grados, que en algunos sitios puede ser una barbaridad. Y si queremos evitar un aumento muy significativo de la temperatura, tenemos que empezar a disminuir nuestras emisiones de CO2 de manera drástica, ¿vale? Que son las líneas azules que se ven abajo. Y aún así, habrá un aumento de la temperatura, sí o sí. Aquí podéis ver un mapa de Europa, son datos de 2021, de la principal fuente de energía de cada país, ¿vale? Salvo varios países que tienen energía nuclear y España es el viento, la fundamental. El resto de países de Europa, Inglaterra, Francia, no es nuclear, pero Italia, Grecia, Polonia, Alemania, Turquía, son países muy poblados. Su principal fuente de energía siguen siendo las energías fósiles. Por lo tanto, tienen que hacer una reconversión, una descarbonización de su economía, de sus fuentes de energía. Y esto es el escenario europeo, que es de las zonas desarrolladas del planeta los que mejor lo están haciendo. Si vemos niveles globales, hay países en los que siguen emitiendo fundamentalmente a base de quemar carbón, es como obtienen la energía, ¿vale? Aún así, no se ven los datos, pero más de un tercio sigue siendo de combustibles fósiles el origen de la energía. Por lo tanto, hay mucho que cambiar. ¿Cómo conseguimos esa descarbonización? Pues con fuentes de energía renovables. Fundamentalmente, molinos de viento para turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que no se pueden obtener de manera continua. Tienen una discontinuidad. Sol no hay por la noche, lamentablemente. Y viento, tampoco tenemos viento de continuo. Y no solo eso, sino que cuando hay viento, pero la red no necesita energía, lo que tenemos que hacer es parar molinos de viento, porque si sobresaturas la red con energía, lo que hace es que se fríe. Fríes la red. Es igual que tú quieres cargar tu móvil, no le puedes cargar a 220. Le tienes que cargar con un cargador de transformador, porque si le cargas a 220, le fundes, no le carga más rápido. Pues a la red pasa lo mismo. Hay gente que dice, no, es que nos paran los molinos para cobrarnos más en la factura de la luz. Bueno, yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que muchas veces se paran los molinos para que no se funda la red por exceso de producción. ¿Por qué? Porque no somos capaces de almacenar esa energía. La humanidad es muy buena producción de energía, pero no somos tan buenos almacenando esa energía. Hemos desarrollado muchas baterías. De hecho, la más antigua es de hace miles de años, la conocida como pila de Bagdad. Pero aún así no son del todo muy eficientes, por así decirlo. Aunque hay otras maneras de acumular la energía, la más fácil para acumular energía eléctrica es una pila o una batería, que transforma directamente la energía eléctrica en algo que llamamos energía química, ¿vale? Al haber simplemente un cambio de estado de energía, pues es más eficiente que si vas transformando la energía en distintos tipos de energía hasta acumularla en otro tipo, ¿vale? Aunque, pues como repito, se han desarrollado muchas baterías, pero todavía se siguen teniendo que desarrollar nuevas baterías para nuevos usos. La que más conoceréis será la batería de litio, que es la que fundamentalmente tenemos todos en los dispositivos móviles, en las bicicletas y en los patinetes eléctricos y en otro tipo de dispositivos, pero sobre todo dispositivos pequeños. Porque aunque tiene muy buenas prestaciones, para acumular grandes cantidades de energía no es la mejor batería, no es el mejor sistema, ¿vale? Ahora os comentaré por qué.
Aparte, tiene otro inconveniente el uso del litio, y es que el litio no se encuentra fácilmente en la naturaleza, y en Europa menos. Como podéis ver en el mapa, apenas hay litio en Europa. Es un material crítico para la Unión Europea. Si tenemos que importarlo desde el extranjero, pues puede haber un conflicto y dejarnos sin suministro, con lo cual nos dejaría vulnerables como sociedad. Por lo tanto, la dependencia del litio sería un punto crítico para nuestra sociedad. Fundamentalmente lo podemos encontrar en América, tanto en el norte como en el sur, también en China y en Rusia, pero ahora mismo Rusia tampoco creo que nos va a exportar mucho. Aparte, el litio metálico tiene otro inconveniente, y es que explota. En contacto con el agua es un metal alcalino que reacciona violentamente y dan llamitas, por así decirlo. No sé si lo habéis visto, pero últimamente se ve cada vez más en las noticias que ha habido una explosión o un incendio en casa de alguien porque la batería no estaba en buenas condiciones y la puso a cargar y explotó. Pues imaginaros si tenemos que tener grandes cantidades de litio para almacenar la energía que producen los molinos de viento o paneles o las huertas solares. Sería, bueno, bastante peligroso. Por lo tanto, la alternativa que ha pensado la ciencia es llevar a cabo un nuevo sistema, que son las baterías de flujo. Estas permiten almacenar gran cantidad de energía y se componen, como podéis ver, de dos tanques muy grandes en los que hay un electrolito, que es una especie electroactiva, que es la que acumula la energía eléctrica en forma de energía química, que a través de unas bombas va fluyendo a través de una celda, que es la celda lo que conecta con el circuito eléctrico, ya sería pues con la red eléctrica o con los molinos de viento, los paneles solares, etc. La ventaja que tiene este tipo de baterías frente a las de litio, por ejemplo, es que la potencia y la energía están desacopladas, es decir, no son independientes. En una batería de litio no puedes hacerlo, en cambio en estas sí. Y es la mayor cualidad que tienen para almacenar energía en grandes cantidades a base de energías renovables. Porque por un lado está la energía que se acumula en el tanque puedes dimensionarle del tamaño que consideres, que te dé la gana, y la celda, que es la que determina la potencia, también tiene su tamaño independiente de la cantidad de electrolito. En las pilas convencionales, como la celda está sellada, como las de litio, esto no ocurre, no están desacopladas. Esa es la ventaja que presentan las baterías de flujo. ¿Vale? Aquí os muestro una imagen a nivel industrial, de aplicaciones reales. Como veis, hay dos tanques, esos serían los tanques con los electrolitos, y los containers que hay alrededor, pues sería el sistema de flujo y la celda. La celda electrolítica, donde va cargando, descargando la energía química del electrolito que se acumula en esos tanques. Por lo tanto, como veis, son equipos de grandes dimensiones. Esto no es para utilizarlo en un móvil. Vale, aquí. Bien, pues en la industria fundamentalmente las baterías de flujo que se han desarrollado son de vanadio, que vanadio es un metal de transición que tiene muy buenas propiedades para utilizarse con distintas especies, en distintos estados de oxidación. Bueno, un estado de oxidación no sé si lo conoceréis todos, es un poco difícil. Pues como el hierro, igual que el hierro metal se oxida, pues el vanadio tiene distintos óxidos, por así decirlo, ¿vale? Y utilizando esos distintos óxidos se puede acumular la energía eléctrica. Esta batería, además, la ventaja que tiene es que el disolvente es el agua. Por lo tanto, todo ese tanque está lleno de agua, con las especies de las sustancias de vanadio disueltas en ella. Y en función de que se esté cargando o descargando, se está produciendo una reacción u otra. Pero el vanadio tiene otro pega,
que es casi la misma que el litio, que la Unión Europea pues no tenemos, salvo Rusia, que tampoco nos va a vender ahora. Así que, de hecho, China, Rusia y Sudáfrica son los principales productores. Arriba podéis ver las menas, que está en 2014, no creo que hayan cambiado mucho las menas hasta la actualidad, y abajo sí que son datos más actuales de la producción. Pero como veis, material crítico para la Unión Europea, por lo tanto, baterías de flujo de vanadio tampoco vamos a ser capaces de producirlas en masa. Porque tienen un pequeño problema, la variabilidad del precio. El precio del vanadio fluctúa de una manera bestial, como podéis ver en esta gráfica, y en 2018-2019 hubo un toque de atención porque el precio se disparó. Claro, cuando se proyectan este tipo de dispositivos, no se fabrican de la noche a la mañana. Entonces ya los fabricantes ya no saben qué precio darte a largo plazo, a 2-3 años, tampoco mucho más, pero entonces hay que buscar alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Baterías de flujo orgánicas. En la Unión Europea sí tenemos capacidad de síntesis para producir moléculas orgánicas que se comportan de la misma manera que el vanadio, acumulan energía, ¿vale? De manera reversible. Este es un ejemplo, por ejemplo, en un lado son azobencenos y bueno, nos va a sonar a chino las moléculas, pero yo las digo que para mí es fácil. Y el otro es un dialcoxibenceno. Son un tipo de moléculas orgánicas que somos capaces de producir en la industria química, también en el laboratorio, y que podemos reutilizar. Por lo tanto, en la Unión Europea podríamos tener cierta independencia para obtener estos compuestos. Por eso es interesante desarrollar este tipo de tecnologías. ¿Cuál es la pega de las baterías de flujo orgánicas? Que la mayoría de los compuestos orgánicos solo se disuelven en disolventes orgánicos y normalmente son bastante contaminantes. Pero para eso están los químicos orgánicos. Nos hemos puesto a producir compuestos orgánicos que son solubles en agua, ¿vale? Para poder utilizar el agua como disolvente, porque es el disolvente más verde, más ecológico que hay. Entonces, en esta gráfica os muestro distintas modificaciones de moléculas modificadas, que son solubles todas ellas en agua. Las que se encuentran a vuestra izquierda, pues normalmente suelen ir al lado negativo de la batería, y las que se encuentran en la derecha, pues en el lado positivo. Por lo tanto, podemos tener electrolitos para ambos polos de la batería. Así, por ejemplo, podemos tener baterías de flujo que son completamente orgánicas. Tanto el compuesto que se carga como el que descarga son compuestos orgánicos. En este caso es, bueno, yo lo digo para que quede en acta. Son un biológeno, que es en la Universidad de Burgos trabajamos mucho con biológenos, y el otro es un tempo, es un derivado es una molécula, ¿vale? Por un lado, cuando se está cargando una molécula, coge un electrón y lo acumula y es estable. Y cuando se descarga, cede el electrón. Bueno, en realidad, uno lo coge y el otro le cede. Y cuando se está descargando, el otro le cede y el que le había cogido le suelta. Porque siempre el electrón tiene que ser todo neutro, tiene que haber un ciclo. ¿Vale? Y veis, es el mismo sistema, un depósito y una celda. El esquema se repite en todos igual. Vale, aquí se ha quitado algo. Vale, bueno. ¿Qué estamos haciendo en la Universidad de Burgos? Pues estamos desarrollando un proyecto que se llama Mi Battery, en el que se desarrollan baterías de flujo mediadas bifásicas. Es algo muy complejo, pero algo va saliendo. En realidad lo que estamos haciendo es utilizar una batería de flujo, y dentro de los tanques estamos introduciendo materiales que también almacenan energía, como si fuera una pila. Por lo tanto, la energía que se puede acumular es aún mayor. Por otro lado, lo que se va a intentar
es evitar utilizar una membrana y utilizar un sistema en la que cada tanque tiene un fluido que no se mezcla. Entonces, no utilizar una membrana supone una ventaja desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista tecnológico. Y ya con esto acabo. Estos son los grupos que estamos desarrollando el proyecto. Por un lado, el de nuevos métodos en síntesis orgánica, dirigido por Roberto Sanz, y por otro lado, el de procesos electroquímicos y almacenamiento de energía, coordinado por Edgar Mentosa. No están todos los que somos, ni somos todos los que están, porque no está actualizado, pero somos muchos más. Y esto es todo. No sé si me he pasado. Ah, no, mira. Bueno, pues muchas gracias a Rubén y ahora pues os toca preguntar dudas, que seguro que alguna tenéis, acerca de estas baterías tan interesantes y tan prometedoras para el futuro. ¿No tenéis preguntas vosotros? Bueno, pues nada, nos animan. Hay una pregunta. Buenas tardes. Buenas. Electrolitos, compuestos orgánicos, los de vanadio, o este tipo de compuestos, ¿qué duración, cuántos ciclos permiten? ¿Esto indefinido? ¿Qué duración tiene? Los de vanadio tienen años, hasta 20 años. Ay, perdona. Vale, sí, repito la pregunta. Vale, sí, cierto. Me preguntan qué duración tienen los electrolitos. Pues depende, los inorgánicos, por ejemplo, los de vanadio, esos duran muchísimos años, hasta más de 20 años de durabilidad de ciclos. En cambio, los orgánicos sí que es cierto que tienen menos vida útil, pero también duran años. La ventaja que tienen es que los podemos regenerar, los electrolitos orgánicos, o en teoría son susceptibles de ser regenerados. La ventaja es que en la Unión Europea les podemos producir. Vanadio ahora mismo no podemos acceder a él. Y va a llegar un punto que igual es más barato comprar 3 baterías orgánicas que una de vanadio, si el precio se dispara. Entonces, esa es la ventaja que pueden llegar a tener. Por eso se está invirtiendo en desarrollar baterías orgánicas. Porque el vanadio, el problema que tiene es la fluctuación que tiene el precio y la escasez que hay en Europa, que no tenemos menas. ¿Qué capacidad tienen de almacenar energía? Capacidad. Yo he visto planteamientos de sistemas de hasta 30 megavatios cada container. Entonces se pueden poner en serie ya los que consideres. Pero eso es escalarlo. Y son las reacciones, el tema de los electrolitos es darle una forma reducida, oxidada, como sea, que ya no lo sé. Entonces sufre el proceso ese y pasa... Están en un estado neutro y luego les reduces cogiendo electrón. Claro, lógicamente en el otro tanque se tiene que oxidar algo. Pero bueno, ahí tiene una diferencia de potencial, que es lo que te da el voltaje del sistema, ¿vale? Y luego cuando inviertes los polos, cuando inviertes el potencial, pues esa energía química que estaba acumulada, el que estaba reducido se oxida a su estado elemental, o sea, por así decirlo, de partida, cede ese electrón y el que está en el otro lado se reduce, generando la misma diferencia de potencial de sentido opuesto. Bueno, pues si no hay nada más, pases al concurso. Pues muchas gracias, Rubén. Damos una fuerte aplauso.